Bueno, buenas tardes nuevamente. ¿Cómo están? Mi nombre es Andy Fernando Vicente Correa. Yo soy médico nefrólogo. Trabajo aquí en la ciudad de Cobija, Pando. Y en este semestre vamos a estar con ustedes en la materia de nefrología. ¿Todos me escuchan? ¿Algún problema? Sí, doctor, se escucha claro. Escuchamos de todo Ya. sin ningún problema. Muy bien. Bueno, la idea de la materia no es atormentarles, no es decirles que, pues va a ser complicado. No, la idea es que entiendan y se lleven lo mejor de esta linda materia que van a ver de nefrología. Próximamente, después de esta clase, vamos a socializar un poco lo que es el proyecto formativo, que no lo hemos hecho. Y bueno, las clases van a ser relativamente cortas. La idea es dar una orientación y que los estudiantes también puedan ampliar un poco más. Yo les voy a recalcar qué es importante y qué no es importante. Como primer tema, el día de hoy vamos a ver lo que es la anatomía y la histología renal. ¿Ok? Bueno, como sabemos, tenemos dos riñones. Los riñones son órganos Los riñones son órganos retroperitoneales, varían en el peso entre el varón y la mujer. En el sexo masculino generalmente pesan de 120 a 170 gramos y en la mujer o sexo femenino su peso varía entre 115 a 155 gramos. Tienen la forma de un frijol, miden aproximadamente entre 11 a 12 centímetros de longitud y de 5 a 7.5 centímetros de ancho, ¿ya? Y tienen un grosor de 2.5 a 3 centímetros. Esta es la estructura del riñón. Podemos ver que todo este riñón, que se parece un frijol, se divide va de adentro para afuera, va compuesto por la cápsula renal. La cápsula renal es la que cubre todo el riñón. Posteriormente podemos evidenciar lo que es la corteza y la médula. La médula está conformada por las papilas renal, por el seno renal, y la unidad funcional del riñón es la nefrona. En cada riñón tenemos aproximadamente de 1 a 1.2 millones de nefronas. Ya la formación de lo que es la nefrona, el sistema colector, va a formar respectivamente, vamos a ver más adelante, cómo va a formar una especie de red de túbulos, ¿no? Vamos a ver que va a formar el túbulo botonero proximal, el distal, el asa de Henle, el tubo colector, va a ir al cáliz menor, al cáliz mayor, la pelvis renal y el uréter. ¿Ok? Esa es una orientación de cómo es la estructura del riñón. La irrigación, el riñón es un órgano muy irrigado, muy importante, porque 2/5 partes del gasto cardíaco van a ir al riñón, ¿no? La principal arteria que irriga el riñón es la arteria renal, y sucesivamente se van a ir dividiendo en ramificaciones hasta llegar a la arteriola aferente. Por ejemplo, la arteria renal se va a subdividir. Primero va a irrigar la arteria a la glándula suprarrenal. Posteriormente se va a dividir en series de ramificaciones que van a ser, por ejemplo, la arteria segmentaria superior, las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las posteriores segmentales, las interlobulares, y así sucesivamente hasta llegar hasta la arteria aferente. Y bueno, el drenaje venoso y linfático es lo contrario de lo que es el sistema de irrigación renal.
Ahora, ¿qué son los túbulos uriníferos? Están compuestos generalmente por la nefrona y el túbulo colector. Aproximadamente tenemos 1.2, 1.3 millones de nefronas, y un túbulo colector va a drenar a varias nefronas y múltiples tubos, como vamos a ver por acá. Ahora las nefronas, la nefrona es la unidad estructural del riñón. Esa es la unidad estructural. Como les he mencionado, tenemos aproximadamente de 1 millón a 1.3 millones de nefronas en cada riñón. Hay dos tipos de nefronas: las nefronas que van a ser corticales y yuxtamedulares. Las nefronas corticales se van a localizar en la corteza, y las yuxtamedulares generalmente van a estar en la médula, ¿no? Eso es lo que es en la corteza. Y en la médula vamos a tener dos zonas, la zona externa y la zona interna. La zona externa a su vez va a tener una zona externa como banda externa y la banda interna. Eso es una clasificación solamente a nivel pedagógico, ¿no? Ahora, la nefrona, también tenemos que tener en cuenta el corpúsculo renal, que el corpúsculo renal generalmente está compuesto, ¿por qué? Por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a tener dos capas: la capa visceral, que es esta que les estoy mencionando acá, que está compuesta por células llamadas podocitos, y la célula parietal está las células epiteliales escamosas simples, ¿ya? También tiene dos polos: un polo vascular, que es el por donde entra la arteriola aferente y eferente, y un polo urinario. El glomérulo, ¿qué es el glomérulo? El glomérulo va a ser una red de capilares fenestrados, como podemos evidenciar tanto en el microscopio electrónico como una representación. Entonces, es una red de capilares fenestrados que están atenuadas excepto en la región del núcleo. Los poros de esta red de capilares fenestrados aproximadamente miden entre 70 y 90 nanómetros de diámetro, ¿ya? ¿Qué es el glomérulo? ¿Para qué nos sirve? El glomérulo es una barrera que nos sirve para impedir la salida de elementos de la sangre o macromoléculas cuyos diámetros sean mayor a las de las fenestras. O sea que ningún elemento de la célula, sea por ejemplo la albúmina o sean los glóbulos rojos, pueden pasar por estas fenestras. Por eso es que cuando vemos en un examen de orina proteínas o vemos eritrocitos, es algo patológico, porque ya tenemos alguna alteración a este nivel, ¿no? Entonces, aquí como podemos evidenciar, aquí dice que ninguna molécula puede superar que sean entre este valor. Ya vamos a ver en la próxima clase, en la fisiología, cómo es el sistema de contracorriente, etcétera, pero es un esquema representativo, ¿ya? El glomérulo también, aparte de tener esta limitante en el nivel, en el tamaño de las fenestras, también tiene otra propiedad, que las propiedades, la superficie tiene una carga negativa por efecto de una proteína que se llama podocalixina. Entonces, esto también ayuda a que macromoléculas o eritrocitos o algún elemento que sea mayor a 70-90 micras podría pasar, ¿no? También el glomérulo sintetiza óxido nítrico y endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, y también se encuentran en la superficie receptores reguladores de la permeabilidad microvascular. Ahora, en cuanto al glomérulo, también tiene una lámina basal. La lámina basal tiene generalmente un diámetro de 300 nanómetros de grosor. Tiene dos capas que tampoco tienen que saberlas a
A la perfección solamente es para conocimiento general, de una lámina densa y una lámina rara, también tiene una rara interna y otra externa, solo para conocimiento, ¿no? Las células epiteliales modificadas, los podocitos, son prolongaciones, hay primarias que son prolongaciones citoplasmáticas que van a seguir los ejes longitudinales de los capilares glomerulares, pero no van a entrar en contacto con los mismos. Y las secundarias, los pedícelos, son los que van a envolver por completo la mayoría de las células fenestradas, ¿no?, de los capilares glomerulares. Esto también es importante, pues los pedícelos van a descansar en la lámina externa y existen entre los pedícelos y la lámina basal, existen unas hendiduras que se denominan hendiduras de filtración. Estas son las que ocurren entre las interdigitaciones, es como sus dedos, ¿no? Esa es la cuestión de las interdigitaciones. En esas interdigitaciones que existe, por ejemplo, entre sus dedos, algo representativo, esas interdigitaciones miden aproximadamente de 20 a 40 nanómetros, ¿ya? Y estos son las hendiduras de filtración. Esta hendidura además va a presentar poros circulares que van a ser similares a puentes. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo es el podocito, cómo son las hendiduras de filtración, cómo las hendiduras envuelven la lámina como unas interdigitaciones. Y estas interdigitaciones, su tamaño es de 20 a 40 nanómetros y son los que impiden que elementos formes, macromoléculas, se eliminen o se pierdan por la orina, ¿no? Aquí podemos ver las fenestras que hemos mencionado que son de 70 a 90. Estas fenestras y estas cargas negativas impiden que solamente se filtren el plasma de la sangre y no así los elementos formes. También tenemos células mesangiales. ¿Qué son las células mesangiales? Las células mesangiales pues son células especializadas que sustituyen las células del tejido conectivo. Tenemos dos tipos de células mesangiales. Tenemos las extraglomerulares que están en el polo vascular y las intraglomerulares que son el corpúsculo renal. Ahora, eso eran las células mesangiales. Ahora tenemos las células parietales. ¿Cuáles son las células parietales? Pues son las que forman la capa externa de la cápsula de Bowman. Son células cúbicas, de tipo cúbico. La altura es muy pequeño, de 0.1 a 0.3 micras. Tienen cilios largos y microvellosidades, como podemos ver por acá, que son largas hasta 60 nanómetros, ¿no? Y esos tienen una función muy importante que lo vamos a ver en la clase de fisiología, en un recuerdo de fisiología, ¿ya? Ahora, el grosor de esta membrana basal es aproximadamente de 1200 a 1500 nanómetros. Estos valores de 1200, de micras, no es objetivo que se lo sepan, tampoco se va a preguntar en ningún examen, solamente es como un conocimiento general para ver cómo está conformado las células parietales, ¿ok? Ahora, también dentro del aparato renal tenemos lo que es el aparato yuxtaglomerular, que se encuentra ubicado en el polo vascular. Tiene dos componentes, un polo vascular y otro tubular. El componente vascular está ubicado en la porción terminal de la arteria aferente y el componente vascular está compuesto por las células granulares yuxtaglomerulares. Ya sabemos que el riñón también tiene una función muy importante en la producción de renina, que la renina, vamos a ver en fisiología, que tiene un papel sumamente importante en el control de la presión arterial. ¿Ya? Aquí podemos ver el aparato yuxtaglomerular. Están localizadas generalmente en las paredes de las arteriolas aferentes y eferentes. Aquí podemos ver el aparato, este es el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Este es ¿cómo se caracteriza?
se caracteriza porque tiene miofilamentos en el citoplasma y tiene también una característica muy importante, la cual es la presencia de gránulos que están vinculados o son los precursores de la renina. La renina, nuevamente mencionarles que tiene un papel muy importante en lo que es el control de la presión arterial. ¿Okay? La mácula densa es otra región muy importante también, que es una región especializada que se encuentra situada junto al hilio del glomérulo, ¿ya? El tipo de células son cilíndricas bajas que tienen un núcleo desplazado hacia la zona apical. Estas células carecen como en el caso anterior, de prolongaciones laterales e interdigitaciones. Esta mácula densa va a estar su función es muy importante porque esta mácula densa va a detectar concentraciones de sodio y potasio, y de sodio y cloro. Y esta concentración de sodio y cloro es la que hace el control de la secreción de renina que está en el aparato yuxtaglomerular. ¿Okay? El túbulo proximal, bueno, tiene dos partes, una parte inicial y una parte lineal. La parte inicial generalmente se conoce también como una pars convoluta y la otra, la parte lineal, la pars recta. El tipo de epitelio del túbulo proximal es un epitelio cúbico simple. Está el ribete en cepillo de 14 milímetros largo y 60 de diámetro, y además el túbulo proximal se divide en tres sectores: segmento S1, S2 y S3. Bueno, aquí, como hemos mencionado, se divide en tres segmentos, S1, S2, S3. Vamos a ver cómo es el segmento del túbulo proximal S1. Tiene unas células con una membrana vasolateral que va a tener invaginaciones laterales. Las células van a ir desde la superficie apical basal y se van a unir con las células adyacentes por sus interdigitaciones. Tiene una característica muy importante, que las mitocondrias, tiene muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque en el túbulo proximal, la región S1, es donde se hace el mayor transporte de iones, por lo cual hay mucho gasto de energía y es por eso que tiene muchas mitocondrias, ¿no? Es una característica muy importante porque la región S1 del túbulo proximal es la que interviene en el transporte activo de iones. El túbulo contorneado proximal S2, ya el borde, a diferencia del S1, su borde en cepillo va a ser más bajo, sus invaginaciones o interdigitaciones van a ser menos llamativas y tiene mitocondrias de menor tamaño, ¿no? Y el túbulo proximal, ese segmento S3, va a carecer de prolongaciones laterales, tiene mitocondrias pequeñas y tiene un borde de cepillo intermedio. Entonces, de los tres sectores, S1, S2 y S3, el más importante va a ser el S1 porque es donde se hace la mayor reabsorción de transporte activo de iones que están contenidos en el plasma del filtrado glomerular. Tasa de Henle, ¿qué es la tasa de Henle? El límite entre la banda externa y de la médula y la interna. Se caracteriza porque tiene un epitelio blando sin ribete en cepillo, un diámetro de 15 micras y tiene diferentes tipos de células. Las células en números romanos 1, 2, 3 y 4. Tasa de Henle, el tipo 1 va a tener una rama delgada, descendente de nefronas características de asa corta. El tipo 2 también tiene una rama delgada, descendente de nefrones de asa larga a nivel de la médula externa. Y el tipo 3 está caracterizado porque tiene una rama delgada descendente de nefrones de asa larga, pero a nivel ya de la médula interna. Y la tipo 4 reviste todos los ángulos y ramas delgadas
de las ramas ascendentes de la nefrona. Son 4 tipos de células de la Sadengenle. Ahora el túbulo distal tiene 3 porciones, como podemos ver acá: la rama ascendente, la mácula densa y el túbulo contorneado distal. ¿Ya? La rama ascendente va a ser esta, la mácula densa y el túbulo contorneado distal. El túbulo proximal era el segmento S1, S2, S3 y el asa de Henle. ¿Okay? Esta es la unidad funcional del riñón, lo que está compuesto por el glomérulo y el sistema tubular. Esta es la unidad funcional del riñón. Esta es una representación esquemática, pero esto es lo más importante en el riñón. Cuando una persona, por diversas patologías como la diabetes o hipertensión o infecciones urinarias de repetición, va perdiendo su capacidad renal, cuando ya baja al menos del 10%, es decir, que ha perdido 90% de esta unidad funcional de las nefronas. Entonces, tenemos que conocer, no a profundidad de histología, de diámetros, pero sí tenemos que conocer principalmente cómo está conformado una nefrona, cuáles son sus funciones y la importancia de todas las patologías de esta unidad funcional. ¿Okay? Aquí tenemos también lo que es la rama gruesa ascendente. Se caracteriza porque tiene un segmento medular y un segmento cortical. La membrana nubilar se caracteriza porque tiene una superficie rugosa y una lisa, y tiene un tipo de célula que se caracteriza porque tiene invaginaciones en la membrana plasmática. Estas van a tener también mitocondrias y complejos de Golgi bien diferenciados. Y a este nivel de la rama gruesa ascendente también hay, como en el segmento S1, tienen mitocondrias. ¿Por qué? Porque aquí es donde se realiza también el transporte activo de cloruro de sodio. Vamos a ver en fisiología lo que es el mecanismo contracorriente. ¿Por qué la orina cuando tomamos poco líquido es más turbia y por qué cuando tomamos mucho líquido la orina es más clara? Entonces ustedes van a comprender ese mecanismo en la siguiente clase, que va a ser fisiología del sistema tubular, donde está el sistema contracorriente. Este intersticio hipertónico lo vamos a explicar de una forma bien esquemática para que ustedes lo entiendan. Ahora, las células del túbulo contorneado distal, ya las células son de tipo cúbicas y alto, ya no tienen ribete en cepillo, también contienen numerosas mitocondrias, su núcleo es de tipo redondeado luminal, también se caracteriza porque tiene lisosomas y cuerpos multivesiculares, y tiene un aparato de Golgi también bien diferenciado. Ya el sistema conector, ¿qué es el sistema conector? Va a ser la transición entre el túbulo distal y el túbulo colector. ¿Ya? ¿Cómo se caracteriza? Porque hay rasgos ultraestructurales intermedios entre tipos de células del túbulo distal y la célula principal. Generalmente a este nivel se realiza lo que es la secreción de potasio. Bueno, el túbulo colector va desde el segmento conector de la corteza a la punta de la papila. Aquí podemos ver la punta de la papila, y existen 2 tipos de células: claras o principales y oscuras e intercaladas. Este tipo de células tienen funciones diferentes, que lo vamos a ver más adelante. El túbulo colector principal, ya dijimos que es segmento inicial, tiene 2 tipos de células: claras o principales, oscuras e intercaladas. A su vez, estas se van a dividir en tipo A y tipo B. Y el túbulo colector medular externo también va a tener 2 tipos de células que van a participar en la acidificación de la orina por secreción de hidrogeniones. El intersticio
El intersticio de las células van a tener células intersticiales, es la matriz extracelular, es un intersticio cortical, va a ser amplio y estrecho. Existen dos tipos de células en las células intersticiales. Las tipo 1, que participan en la secreción de eritropoyetina. Quiero saber si alguno de ustedes sabe qué es la eritropoyetina. Una pregunta libre, tal vez algún valiente. ¿Alguien sabe? Doctor, buenas tardes. ¿Es una hormona ¿Sí? producida por los riñones? Sí. ¿Y cuál es su función? Estimula la médula ósea para producir más glóbulos rojos, doctor. Claro, entonces el riñón también tiene una función de producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces tiene una función importante. A este nivel se realiza la secreción de eritropoyetina. Es por eso que los pacientes que están en diálisis, pacientes enfermos renales crónicos, no tienen generalmente una anemia crónica y a ellos hay que inyectarles eritropoyetina, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Nelina Pastén, doctor. Ya, muchas gracias, Nelina. Muy bien. De nada. Doctor, es verdad ¿Sí? que algunos doctores utilizan la eritropoyetina como medida alternativa para aquellos que siguen la religión ¿no? de Testimonio de Jehová que no acepta donación de sangre. Te cuento que el uso de eritropoyetina es a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si un paciente está con una hemorragia aguda, el poner eritropoyetina no le va a hacer efecto inmediato, por lo menos tiene que pasar 48, 72 horas. Pero sí lo hacen, incluso los testigos de Jehová utilizan un tipo de sangre que no que es solamente plasma, no es sangre, ¿no? Pero sí lo usan, ¿no? Pero también es importante mencionar que el uso de eritropoyetina tiene muchas complicaciones. Por eso siempre tiene que estar bien usada, ¿no? Por eso en el tema de anemias van a ver que cuándo se debe usar eritropoyetina, cuándo se debe usar hierro sérico, cuándo se debe usar ácido fólico. Y generalmente los pacientes que tienen una anemia renal es de causa multifactorial. Siempre hay que usar las tres cosas. ¿Ok? Ok. Bueno, también en el ejercicio metronal tenemos la síntesis de prostaglandinas, que también son responsables, que van a tener un papel muy importante, lo que es en el control de la presión arterial también, ¿no? Con vasodilatación. ¿Ok? Bueno, eso es una clase breve por hoy, una clase solamente introductoria de lo que es la anatomía y la histología. Ya la siguiente clase va a ser un poco más emocionante porque ustedes van a tener respuesta a muchas preguntas de las que tenemos hoy, ¿no? Más que todo funciones, producción de hormonas, cómo se realiza, la causa, todo eso. ¿Ok?